Ciérrale, ¿no? Hola, muy buenos días todavía. Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en el diplomado de electoral, transmitiendo ahora desde Jalisco, y la verdad que estamos muy contentos de estar. Mi nombre es César Wong Meraz. Estaremos hablando hoy de la justicia digital, en la cual prácticamente estaremos abonando y viendo cómo ha estado y cómo se ha manejado. La presentación del día de hoy la vamos a dividir en tres partes, si ustedes así me lo permiten. Una primera parte que va a ser la revolución industrial que se ha venido dando y que se ha venido abonando, y luego veremos cómo está la situación actual, un poquito, sobre todo, como lo manejamos ahí en el texto, la actual aplicación de la tecnología digital a la justicia electoral, tanto federal como local en México. Y con una tercera parte estaremos hablando de dos casos muy exitosos que se han dado hasta este momento. Hablamos del Tribunal del Estado de México y el de Justicia Administrativa. Entonces, si me lo permiten, eso lo haremos el día de hoy, y el día lunes estaremos hablando de la Sala Superior en lo particular, para que así quede, ¿no? Bueno, pues iniciamos señalando que el contexto general, precisamente, esta época contemporánea, la cuarta revolución que se viene dando precisamente industrial, la pandemia, el COVID-19 y sus implicaciones para el Estado y la democracia constitucional, pues fueron evaluando y estuvieron ahí presentes, ¿no? De esa manera, hemos estado viendo cómo va reflexionando y cómo se va dando la justicia digital y cómo se han trabajado cada una de las etapas. La tecnología tenía que venir a darnos un apoyo, un soporte, pero como lo hemos dicho en otros foros, en otras pláticas, lo importante aquí básicamente es que no venga a reemplazar a las personas, que la tecnología la podamos utilizar, que la justicia digital o la e-justice, como muchas veces se llaman, empecemos a trabajar con ella para crear un verdadero, una verdadera herramienta que los abogados, que la justicia pueda utilizar, pero no como en muchas partes se ha venido a transformar o a llevar a suplir a la mano de obra o a las personas. Entonces, hubo muchas situaciones que se dieron, pero básicamente fue que la pandemia nos obligó a todos a trabajar ahora de esta manera y de esta forma. Entonces, en la evolución correspondiente se tuvieron que hacer muchas adecuaciones. Hubo situaciones que a veces fueron equivocadas. ¿Por qué? Porque llegamos precisamente a una situación de emergencia, de urgencia, y no fue planificado. Hoy en día estamos planificando para trabajarlo, ¿no? Si la pandemia nos trajo tantas cosas, hoy la pandemia precisamente nos ha dejado estas herramientas, como el día de hoy que podemos estar tomando clases de varias partes, no nomás de la República, sino que por esta vía, y no nos trasladaremos para llevar a cabo una clase de este tiempo. ¿Sí? Ya está. Bueno. Si me permiten, nomás aquí con una cuestión técnica para cambiarme de computadora. Aquí entro luego, permítanme.
Ahí estoy. Perfecto. Disculpen, aquí con una situación. Ahí me sigo viendo, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 doctor. Sí, sí, bueno, sí pues se aquí escucha. sí. Perfecto. Sí, saludos, mi César. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿tú qué tal? Pues mira, aquí con un problema técnico, pero ya al parecer todo bien, ¿no? ¿Estoy listo para la feria o qué? Pues ahí estamos. Gracias. Saludos, Pues cuídate. seguimos en esto entonces para darle agilidad. Señalábamos precisamente de que había pasado todo esto de la cuarta revolución industrial cuando viene esta tecnología y estamos hablando de la mecanización. Cuando hablamos de esa maquinación, cuando entró, si ustedes recuerdan, la máquina de vapor, la energía hidráulica, y luego después hay una segunda etapa donde viene esta situación industrial que viene siendo la electricidad. Entonces, cuando viene la producción en masa, cada cadena de montaje, de electricidad sobre todo, y luego una tercera ola que viene siendo la informática, cuando viene todo esto, la automatización, tecnologías de la información, la comunicación, y luego ya llegamos a esta cuarta revolución industrial que le llaman, donde el Internet, está esta digitalización, pero el Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, sistemas ciberfísicos y todo lo que es la robótica. Ustedes no me van a dejar mentir, pero ha sido muy apasionante, nos ha ayudado mucho o nos ha facilitado las cosas, la tecnología. Entonces hay que saberlas aprovechar. Y cuando hablamos de estas implicaciones que tiene la vida humana, precisamente con todos estos contextos, con toda esta tecnología, pues ustedes están viendo casi de cualquier actividad de la vida humana. Podemos estar usando un smartphone, una computadora, podemos estar viendo estas cosas. Las nuevas tecnologías plantean nuevas formas de interacción humana. Es muy curioso estarle hablando a una computadora, pero al ver que atrás de ella están una serie de amigos, amigas, de gente conocedora de la materia electoral, pues empieza a ver esta interacción y cada vez o cada día es más común que lo podamos ver, hacer. La virtualidad, pues es un reflejo precisamente de la realidad, de las dinámicas, de las redes sociales, la brecha digital, pues se va acortando cada día más, ¿no? Entonces, ¿qué significó precisamente la pandemia para la normalización del uso de la tecnología? Primero, la proliferación de plataformas de streaming, ¿verdad? Vino a dar esto. El incremento de operaciones de comercio electrónico. Ustedes ven tanto el e-commerce como se ha dado en todos los lugares. Mucha gente ya compra por internet. Habemos algunos que todavía le tenemos miedo porque o no lo entendemos o nos puede crear que no nos quede o que sea un fraude, pero ya la mayoría de la gente ya está trabajando en ello. Estos esquemas remotos de trabajo, pero también de estudio. También la difumación que se ha dado de las fronteras en lo privado, el incremento en la generación de Big Data, ¿no? O sea, ya no es antes estos archiveros tan grandes que se necesitaban y buscábamos. Hoy todo lo podemos tener en nuestra computadora, incluso en el smartphone. Mucha gente trabaja desde su casa, mucha gente ya no necesita trasladarse y tiene toda esta información a través del Big Data, a través de todos estos archivos y va haciendo un poquito más sencilla la vida, ¿no? Hay cosas buenas, cosas malas. Hoy nos toca hablar de las cosas buenas. El impulso al individualismo exacerbado, el desaprovechamiento de la experiencia acumulada, pues va dando. Pero el origen del Internet, ustedes recordarán que empieza desde 1958 con el Advanced Research Project, cómo empezó esta agencia a buscar eso.
En 1958 se traslada a 1962 en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, cómo empiezan a evolucionarlo para que en 1967 empiece a dar un poquito más de forma, y es en 1982 en el ARPANET adoptó el protocolo informático, y ese protocolo de control de transmisión, ese protocolo de Internet en el 82. Entonces, veíamos situaciones que también de 1967 había brincado al 72, al 74, pero en el 82 cuando ya nosotros empezamos a verlo de una forma un poquito más visual, y en el 90 se implementó un sistema de hipertexto llamado Enwire, el cual permitía almacenar piezas de información y conectarlas, además de ejecutarse en un entorno multitudinario, una situación donde fueron engranando cada uno de los sistemas para ir evolucionando, ¿no? Entonces, en el 91, la tecnología creada por Berners-Lee empezó a dar pues un revuelo mucho más importante, mucho más trascendental. Ustedes recordarán cómo fueron las versiones de Internet, recordarán primero esa versión de 1.0, donde las personas se conectaban sustancialmente para obtener información, como una herramienta nada más de consulta, ¿sí? Se trataba de una página web precisamente, pero era estática, en la que los usuarios accedían a lo que la empresa difundía. O sea, consumían contenidos, no se creaban esos contenidos. Esa fue la versión 1, tenemos 4 versiones. En la versión 2 es el espacio virtual, en el que surge precisamente a partir de la web del 1.0, y se diferencia de esta principalmente por el valor que se le añade a la interactividad, ¿sí? Una horizontalidad como principal característica. Y ya en la versión de Internet 3.0, conocido como web semántica, debido a que busca introducir una serie de lenguajes y procedimientos que puedan interpretar ciertas características del usuario con el objeto de ofrecer una interfaz más personalizada. Entonces, en el 2015, esto en general se podría interpretar como una ventaja para los usuarios para aproximar información específica a partir de cada uno de sus perfiles. Y ya en la 4.0, precisamente, es el resultado de 3D más la web 3.0, más inteligencia artificial, más voz. O sea, todo esto, es decir, es una red que sigue siendo semántica, pero se convierte en ubicua y agrega la inteligencia artificial para facilitar la toma de decisiones. Y ahorita les decía eso precisamente, que todo esto sea para facilitar una toma de decisiones que sea más ágil, que sea más propia y que no venga a suplir. Tenemos que tener mucho cuidado en estos, y más cuando nos dedicamos a la materia electoral, porque la justicia electoral también es política, y no nomás es llenar de una base de datos para que nos diga qué es lo que está pasando, sino que se interpreta. Entonces la interpretación tiene que avalar si viene acompañada de una argumentación, y nos puede ayudar la tecnología, pero no puede suplirnos. Entonces, cuando todo esto pasa en la historia así rápida, empieza a haber el prefijo de ciber, y el prefijo de ciber es el elemento compositivo creado por acortamiento del adjetivo cibernético, precisamente, que forma parte de términos relacionados con el mundo de las computadoras u ordenadores de la realidad virtual. Ciberespacio, cibernauta. Se recomienda su uso en la creación de nuevos términos pertenecientes al ámbito de las comunicaciones por Internet, lo que permite sustituir por voces propias numerosos anglicismos que circulan hoy en español: el cibercafé, el ciberespacio, la ciberpolítica, la ciberdemocracia. Entonces,
Dice John Perry Barlow, fundador de la Electronic Frontier Foundation y la Declaración de Independencia del Ciberespacio dada a conocer en Davos, Suiza, el 8 de febrero de 1996. Y él dice unas cosas. Gobiernos del mundo industrial, dice, cansados, gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente, el nombre del futuro, donde el pasado se queda atrás. Bienvenidos entre nosotros, ejercemos una nueva soberanía en este lugar que nos estamos reuniendo. Declaró el espacio social global que estamos construyendo independiente por naturaleza de las tiranías que estás buscando imponerlas. Viene a sustituir la forma de estar o de la forma que se veía el mundo. Viene a moverlo, agilizarlo, y estos conceptos legales de propiedad, de expresión, de identidad, de movimiento y contexto, no se van a aplicar. Hoy el mundo ha cambiado. China, Alemania, Francia, Rusia, Singapur, Italia y los Estados Unidos están intentando poner un freno, pero el tiempo y el internet va más avanzado que todo ello. Entonces, John Perry Barlow decía que ya venía a brincar las fronteras, ya no era lo mismo de antes. Y como todo lo que nosotros vemos sobre la tecnología, sobre esta magia que se da, pues obviamente ha venido a evolucionar y son situaciones, espacios que prácticamente se han evolucionado. Las películas hoy en día son mucho más a este estilo, ¿no? Son mucho más dinámicas. Lo veíamos precisamente con algunas de ellas que llaman mucho la atención. No sé si ustedes recordarán algunas, pero cómo Roblox o muchas cosas le meten esta tecnología, a lo cual pues ya estamos muy cerca de poderlo hacer, ¿no? En la misma Star Wars o Minecraft, cómo se están llevando a cabo todas ellas, incluso en algunos bailables, en algunos videos de Michael Jackson, ya venía a evolucionar todo esto. Y es que son estas mentes brillantes que han pensado y han visto que la tecnología hoy viene a ser un impulso muy importante para nuestras vidas. Entonces, cuando vemos toda esta situación, estamos viendo precisamente qué es lo que va a llegar y cómo vamos a adaptarlo o cómo lo estamos adaptando nosotros en la materia electoral. Y cuando esa tecnología la metemos al derecho o vamos buscando esas fuentes del derecho, pues tenemos que las fuentes del derecho hay tres en este momento. Las formales, obviamente el proceso de creación de las normas jurídicas, a ustedes se acuerdan que es la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, pero también tenemos estas fuentes del derecho reales, que son los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. ¿Cómo pueden ser? Pues los fenómenos sociales, los cambios políticos, estas situaciones que se están dando y que tenemos que cambiar. Muchas veces el derecho se queda un poquito alejado en este desfile de la innovación, de la actualidad. Entonces tiene que irse abonando y tiene que ir llegando, ¿no? También de fuentes del derecho vemos las históricas, aquellas que aplica a los documentos que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes, los códigos, las novelas, todas estas situaciones que se van dando. Entonces, ¿por qué hablamos de la tecnología y hablamos del derecho? Pues cuando los juntamos, el derecho y las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que surge? Pues el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos aquellos de banda ancha e Internet. Así lo señala el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El pago de impuestos por actividades comerciales a través de plataformas, transporte, hospedaje, comercio, streaming. Existen también límites razonables a la libertad de expresión.
existirá, y esta es pregunta, ¿habrá una regulación de redes sociales? Y por último, buscamos y vemos la justicia digital. Esas son las cosas cuando es derecho y tecnología. Pero ¿qué implicaciones va a tener para el Estado democrático de derecho? Pues las redes sociales como medio de empoderamiento ciudadano, condiciones para garantizar la paz y la resolución pacífica de conflictos, regulación de actividades de comercio electrónico y de instancias de intermediación, la regulación sobre acceso a la información y protección de datos personales, la incorporación de la tecnología a las dinámicas y prácticas electorales. Todo esto es una generación de condiciones de seguridad informática y de seguridad nacional. La adopción de modelos de gobierno abierto y de gobierno electrónico. Ustedes recordarán el Open Government cuando hablaban, hoy hablamos de un Open Justice, precisamente mucho más dinámico, mucho más fácil, ¿no? Donde se implementan los modelos de justicia digital, esos derechos digitales y la cultura precisamente democrática que se tiene. Entonces, se pueden automatizar los procesos y procedimientos judiciales. Frank Carpio, juzgador municipal principal en Providence, en Providencia, en Rhode Island, decía que incluye afecciones y valores de los individuos vinculados en un asunto de carácter legal. Los términos de contenido variable reciben el nombre de nociones y se distinguen por conceptos. Hay una carga subjetiva de experiencias, la conexión de sentimientos y de valores que se ve en ellas. La aplicación del derecho no puede tratarse de un mero término, sino que estos deben de ser conceptos con un único sentido precisamente implícito en todo ello. Esto viene siendo parte precisamente de lo que viene siendo la revolución industrial, cómo fue de lo que se dio, por qué la pandemia nos ha obligado a estar precisamente abonando y avalando todas estas situaciones. Hasta ahorita, ¿tienen ustedes alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno, esa era la primera etapa que quería ver yo con ustedes. En la segunda etapa, precisamente, donde vamos a hablar de este estado actual de la aplicación de la tecnología digital a la justicia electoral federal y local en México, pues estamos viendo y vamos a analizar precisamente el acuerdo de la Sala Superior, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7 del 2020. ¿Cómo se tuvo que dar estos acuerdos por la Sala Superior, por el Pleno, para poder adecuar precisamente esta justicia digital? Es historia, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de informática jurídica, de la e-justice, pues hablamos de un instrumento tecnológico al servicio del derecho y de la justicia, entendida como la impartida por los órganos jurisdiccionales a estos casos concretos. Así, la informática jurídica complementa la función del derecho en su constante aplicación en las relaciones sociales y permite contar con cantidades suficientes de información del medio jurídico en poco tiempo a través de los bancos de datos. La justicia en línea es fruto de las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de un concepto que involucra cualquier transacción efectuada por medios electrónicos entre los sujetos procesales, los auxiliares de la justicia y los órganos judiciales, ya sean estos teléfonos, celulares, fax, internet, la utilización de la firma electrónica avanzada, la FIEL. Entonces, todo esto está amparado en un certificado digital. Dicho conjunto de comunicaciones e intercambio precisamente de datos por medios electrónicos tienen por objeto agilizar el proceso judicial por medio de la reducción de tiempos, pero también de costos, ¿no? ¿Y cuáles son los aspectos evidentes? Ordenadores, servidores, correo electrónico, precisamente
sitios web institucionales, los repositorios que pueden ser sentencias, acuerdos, legislación, estas bibliotecas, sitios especializados, por ejemplo, el IUS electoral, los estrados electrónicos, notificaciones por correo, por el email, los juicios en línea, buscando un tribunal electrónico, esta firma electrónica, las videoconferencias, todas estas situaciones se van dando. Y como estamos hablando precisamente de las tecnologías digitales y de la justicia electrónica federal y local, nos dimos a la tarea de darle un mapeo a las diferentes páginas institucionales, esos estrados electrónicos que se tienen. En los tribunales electorales tenemos 14 estrados electrónicos que fungen con una plataforma bien, algunos muy aceptables, la verdad. Ahorita estábamos hablando precisamente de mi compañero de Aguascalientes, está bien, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, México, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y el estado de Zacatecas. Son algunos de los mapeos que hicimos de estas páginas institucionales que han trabajado y han abonado mucho a esta tecnología. Sin estrados tenemos algunos otros tribunales que están en vías de, pero les nombré estos que sí están dando un salto importante para poder estar, ¿no? Y algunos que ya están trabajando en ello, como Michoacán, como Morelos, como Nayarit, San Luis Potosí, el mismo estado de Sinaloa, pues están con algunas particularidades que están emergiendo, y todos los demás pues ya están trabajando para llegar a una de las situaciones más importantes que puedan darse. Yo felicito mucho siempre a los estados que se han comprometido, como es Veracruz, como es el mismo Nuevo León, Aguascalientes, que están trabajando en ello, pero que van cada vez más avanzando en ello. Como les dije, todo nace del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ese acuerdo 2 del 2020, el 2020, por el cual se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación con motivo de la pandemia originada por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial el 27 de marzo del 2020. Pero los antecedentes que nos van a traer a que se dé este acuerdo del 2-2020 es que se reconoce como hecho notorio la declaración de pandemia precisamente de los medios de contagio informados por la Secretaría de Salud. El 16 de marzo, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó llevar a cabo las funciones jurisdiccionales y administrativas con el personal mínimo. Rebajaron a lo mínimo estar de forma presencial. Eso fue el 16 de marzo. El 17, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia acordó suspender toda actividad jurisdiccional entre el 18 de marzo y el 19 de abril. En esa misma fecha, el Consejo de la Judicatura Federal también ordenó la suspensión de labores de los tribunales y juzgados federales por el mismo periodo. El 18 de marzo, la Sala Superior acordó como medida transitoria y excepcional resolver los asuntos jurisdiccionales de carácter urgente en sesión privada. ¿Sí? ¿Cómo fue esto? Este acuerdo generaba algunos considerandos. El artículo 99, párrafo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 186, fracción séptima, y el 189, fracción décima, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el 9 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se faculta a ese órgano jurisdiccional, precisamente a través de su sala superior, para emitir los acuerdos generales que sean necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones y funcionamientos. Ante la situación sanitaria que atraviesa el país por la enfermedad ocasionada por el COVID, la Sala Superior considera apremiante implementar medidas necesarias, idóneas y proporcionales para garantizar, por un lado,
el derecho a la protección de la salud de los servidores públicos que trabajan precisamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las personas que acuden a sus instalaciones. Y por otro, el derecho a acceso a la justicia electoral. No se podían quedar sin trabajar, pero también teníamos que cuidar mucho la salud de todos, no solamente de los que trabajaban en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino también todos aquellos que iban a buscar precisamente, que acudían a las instalaciones a buscar justicia. Por ello, y en aras de privilegiar la salud de los usuarios de la justicia electoral federal y para mantener la oportuna sustanciación y resoluciones de los asuntos jurisdiccionales, la normatividad o la normativa faculta a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver los juicios y recursos sin que sea necesario que las y los magistrados compartan el mismo espacio físico. Se considera pertinente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implemente los métodos que considere más idóneos para la resolución oportuna no presencial de los medios de impugnación. Eso decía precisamente el acuerdo 2 del 220. Se los estoy leyendo con los antecedentes primero, los considerandos que se dieron y sobre todo el acuerdo general que recae. Entonces, el acuerdo general tiene 5 puntos muy principales. La discusión y resolución, primero, no presencial de los asuntos de una medida de carácter extraordinario y excepcional por los que su vigencia dependerá de la situación sanitaria por la que atraviesa el país. El alcance, precisamente, del acuerdo general es únicamente para el ámbito jurisdiccional y para la discusión y resolución no presencial de los asuntos. El uso del correo electrónico es un medio idóneo. ¿Se acuerdan que empezamos con el correo electrónico? Sí, y el tercero, dice, para resolver de forma no presencial los asuntos que esa sala considere urgentes, entendiendo por estos aquellos que se encuentren vinculados a algún proceso electoral en relación con términos perentorios o bien que se puedan generar la posibilidad de un daño irreparable, lo cual deberá estar debidamente justificado en la sentencia. Los proyectos correspondientes deberán circular con la anticipación suficiente para su discusión y resolución. Cuarto, la Secretaría General de Acuerdos se encargará de realizar la logística de las firmas, ya sean autógrafas o electrónicas. En primer caso, debe ser que la Secretaría comunicará con los magistrados el fin que debe de tener y recabar las firmas correspondientes. Los magistrados harán lo correspondiente sobre lo previsto en esta normatividad. Y por último, tanto el personal jurisdiccional como el administrativo deberá implementar métodos de videoconferencias o trabajo remoto y adoptar horarios flexibles bajo la supervisión y control de los servidores para que tal efecto sean designados. Eso fue lo principal que vio el acuerdo 2 del 2020. Pero también fue muy importante el 3. El 3 era relativo a la firma electrónica. ¿Cómo se iba a dar esto de la firma electrónica? Los certificados del Poder Judicial de la Federación, que empezaba con la FIREL, el expediente electrónico y cómo se instrumentaba a través de este sistema de videoconferencias, de firmas, de acuerdos y cómo iba a ser mucho más ágil, ¿no? Entonces, el Tribunal Electoral va a producir su misma firma autógrafa, su misma firma electrónica y empiezan a hacer una serie de acuerdos, una serie de situaciones donde los mismos efectos legales que otorgaba la firma autógrafa podría tener la firma electrónica, ¿no? Para garantizar la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio. De esa forma, también se señalaba que con el fin de elevar la calidad de impartición de justicia, pues tendrían que hacer algunas adecuaciones, pero hacerla más accesible a todas las personas y que fuera de una forma más expedita. Como les decía, nos agarró la puerta con los dedos ahí y era muy complicado, entonces estaban haciendo una serie de situaciones, pero que a lo largo funcionaron todas estas cosas que se estaban dando, ¿no? El acuerdo más eficaz
de recursos públicos asignados a un órgano jurisdiccional. Entonces, este acuerdo 3 tuvo por objetivo precisamente implementar el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Decía también que se van a producir los mismos efectos que la firma autógrafa. Se implementa como una alternativa a la firma autógrafa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y deberá ser firmada de la misma manera. En cada documento se va a generar la leyenda de haberse firmado electrónicamente y se realizará por las y los funcionarios que determinen la presidencia de la Sala Superior, las magistraturas y todo el personal de este órgano jurisdiccional. Eso fue lo importante que recabó y estuvo presente en el acuerdo 4. El acuerdo 3. El acuerdo 4 fue básicamente muy dinámico por el que se emiten los lineamientos aplicables para la resolución de esos medios de impugnación a través del sistema de videoconferencias. Entonces, eso dio a que el 26 de marzo del 2020 la Sala Superior emitió el acuerdo precisamente para estar dando cómo se iba a dar el desarrollo de las elecciones. Ustedes recordarán que tenían elecciones el estado de Coahuila e Hidalgo, y aquí quiero felicitar mucho a ambos estados, tribunales, porque se dio de una forma importante. En específico, me tocó llevar muy de la mano el estado de Hidalgo, cómo fueron trabajando para tener las elecciones. ¿Se acuerdan que se pospusieron porque no sabíamos cómo se iba a atender? Entonces, pues empieza a trabajar de una forma. Los acuerdos que hace la Sala Superior, adaptar para su buen funcionamiento, pues señalan como antecedentes precisamente estos acuerdos para que fueran las normas jurídicas que regulan situaciones ordinarias, pero no extraordinarias como las que provoca el COVID-19. Entonces, se dio una transacción muy importante que fueron abonando precisamente al buen desarrollo de esas elecciones para llegar precisamente a un acuerdo en los cuales había unos considerandos y fue hasta el artículo cuando se implementa y buscan precisamente el desarrollo de todos y cada uno de las situaciones. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el número 7 del 2020, en ese se aprobaron los lineamientos para la implementación y desarrollo del juicio en línea en materia electoral para la interposición de todos los medios de impugnación, ¿sí? Esto fue celebrado en el Diario Oficial de la Federación, precisamente publicado el 22 de septiembre del 2020. Y quiero traer aquí a colación, precisamente donde la magistrada Yanino Talora y el presidente Reyes Rodríguez Mondragón, en una publicación que hablan de justicia electoral en línea, oportunidades, experiencias, desafíos, en la revista Nexos, el juego de la Suprema Corte número 2 de junio del 2020, y si ustedes me lo permiten, en estas áreas de oportunidad señalan una reforma legal que permita simplificar y modernizar el sistema de medios de impugnación en materia electoral y armonizar los requisitos previstos en la Ley de Medios de Impugnación y el reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con las funcionalidades de un robusto sistema de justicia electoral en línea a nivel nacional, pues a la fecha la posibilidad de presentar demandas vías electrónica no está previsto en la Ley de Medios. Involucrar a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las áreas auxiliares para hacer los estudios viables con una viabilidad técnica y económica que garanticen un sistema seguro y confiable. Implementar desde el diseño herramientas de accesibilidad para personas indígenas o con discapacidad. Establecer un diálogo para identificar las necesidades de los usuarios y diseñar soluciones óptimas. Diseñar un sistema para todos los medios de impugnación en todos los niveles local y federal, administrativo, intrapartidista, jurisdiccional, que facilite la colaboración y la interconexión institucional. Y por último, pasar del trámite de la firma electrónica a la implementación del mecanismo de colaboración en el INE para utilizar el padrón electoral
cómo lleva el sistema de medios de impugnación de la justicia electrónica en línea. Todo esto precisamente nos lleva y nos pone porque ha habido un sinnúmero de situaciones que han venido a evolucionar. Los que estamos viendo este diplomado, pues precisamente es avalar a algo que necesitamos, que se está dando y que debe de seguir avanzando en cada una de las etapas. ¿Qué es lo verdaderamente se tiene que platicar y se tiene que ver? Pues es eso, que tengamos una justicia electoral digital única para todo el país. No podemos estar teniendo estos destellos de cada uno de los tribunales con algo diferente de la sala superior. Esto es un engranaje que se tiene que dar, que se debe velar y sobre todo que debemos de tener pendientes. Son asuntos importantes por los cuales debemos desarrollar cada una de las situaciones que se están dando y que se deben de trabajar precisamente día a día en nuestra justicia todavía joven, importante, que avala cada una de las situaciones que se dieron. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Si no tienen alguna duda, me gustaría dejarlo de esta forma para entrar el lunes precisamente a los casos que se han dado en el Tribunal de Justicia Administrativa, que se ha dado también en el Estado de México, en el Tribunal Superior de Justicia, pero lo que está haciendo también la Sala Superior, que avala precisamente el que todos nosotros ahorita podamos tener una idea de lo que sigue y cuáles son los retos en los cuales debemos de concentrarnos para tener una justicia digital digna de todos los mexicanos y las mexicanas. Con eso terminaría. Si ustedes tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Bueno, entonces así le hacemos. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.